Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estoy decidida a leeros la segunda parte de Leonardo da Vinci. Este capítulo, que es el segundo, se titula El hijo de una campesina. Pues vamos allá. Leonardo nació en Vinci, pequeña localidad situada a pocas leguas de Florencia, a orillas del Arno, un río tranquilo, fértil, poco navegable, cuyo aprovechamiento se disputaban varias ciudades, sobre todo Florencia y Pisa. La partida de nacimiento de Leonardo nos dice que vino al mundo en el año 1452, el 15 de abril, un sábado a las 3 de la madrugada. Excepto estos datos, su primera infancia está envuelta en oscuridades. No es mucho lo que se sabe de él. Leonardo, hijo ilegítimo. O sea, que era hijo ilegítimo. El padre de Leonardo fue Ser Piero da Vinci, futuro notario de la República de Florencia, que tenía por entonces 23 años. De la madre únicamente se sabe con seguridad que se llamaba Catalina y que era de clase humilde, probablemente hija de labriegos. Leonardo era hijo natural, o lo que es igual, ilegítimo. Leonardo era hijo natural, o lo que es igual, ilegítimo. En aquel tiempo, y precisamente en Italia, esto no tenía un significado demasiado grave, ya que no se miraba como una mancha, sino solamente como una condición un tanto especial. Se admitía que por sus propios méritos un hijo natural llegara muy lejos en la carrera de los honores y de los éxitos. Su desventaja con relación a los hijos legítimos, nacidos dentro de la institución del matrimonio, era casi exclusivamente económica, y aún esto en distintos grados según la posición de los padres. De todos modos, la estrella de Leonardo parecía incierta al principio. Ser Piero abandonó sus amoríos con Catalina al saber que esperaba un niño, y comenzó a buscar seriamente una esposa de su misma condición social. Pertenecer en sus relaciones amorosas con Catalina hubiera significado la posibilidad de que al primer hijo le siguiera otro, y su responsabilidad se hiciera mucho mayor. Catalina comprendió, y un año después del nacimiento de Leonardo, Ser Piero se casaba con Donna Alviera Amadori. Desde el primer momento, Ser Piero tranquilizó a Donna Alviera acerca de que no haría gastos en favor de su hijo natural, a quien ni siquiera había visto, a fin de no perjudicar el patrimonio común y con ello la posibilidad de ascender de la alta burguesía a la nobleza. Ser Piero llevaba una vida de lujo y distinción. A la cuna de Leonardo no se asomó, por tanto, ningún padre, pero sí una madre solícita y cariñosa que volcó en su niño una inmensa ternura. Estaba adornado de una gracia y belleza realmente extraordinarias, lo cual es verdad aunque suene a novela. Por lo pronto, Catalina siguió viviendo en casa de sus padres, pero tomó sobre sí la carga de alimentar y vestir al niño con el fruto de su trabajo. En lugar de la vida de las jóvenes casaderas, tuvo que dedicarse a las tareas del campo como una labradora más. Durante el trabajo tenía al niño cerca, a la sombra de un árbol o bajo techado. De esa época nos refiere Leonardo da Vinci un curioso recuerdo,
Textualmente escribe en unas notas para un tratado sobre el vuelo. Parece que estuviera predestinado a ocuparme ampliamente del buitre, ya que uno de los primeros recuerdos de mi infancia es que, hallándome en la cuna, se me acercó una de estas aves, me abrió la boca con la cola y me golpeó con ella, repetidamente, en los labios. Curioso recuerdo. Aparte de lo excepcional de lo sucedido, aún lo que es más que Leonardo tuviera un recuerdo tan completo de algo que sucedió estando en la cuna. El niño no tuvo miedo, o al menos no demasiado, e incluso lo que le hizo esa ave gigantesca le pareció agradable y amistoso. Pero, ¿cómo podía...? A ver, un momento que me estoy poniendo a la luz mejor. Pero, ¿cómo podía saber un niño tan pequeño que se trataba de un buitre? Quizá lo oyó comentar a los mayores. Es probable, además, que el niño pasara muchas horas solo, en una cuna improvisada, en el campo, mirando el vuelo majestuoso de estos pájaros, y quizá envidiando su libertad. Un poco de la misteriosa personalidad de Leonardo se revela en este suceso. Al parecer, la primera infancia, es decir, la edad en que un niño todavía pasa la mayor parte del tiempo en la cuna, fue para él una fase importantísima en la formación de su carácter y de sus anhelos más íntimos. Notemos que Leonardo habla de sí mismo sin establecer ninguna distancia con aquel infante, y con toda conciencia, rara conciencia, de la identidad de su yo infantil y de su yo adulto. Pero volvamos a la vida cotidiana de este niño. Catalina, su madre, le cuidaba con mucho esmero, y muchas veces le mimaba y le contemplaba con gran cariño, tal vez para alejar la nostalgia de la ausencia de Serpiero. No es que estuviera triste, ni que aspirase a la vuelta de Serpiero. Sabía que esto no podía ser, pero por eso la consolaba mucho ver a aquel pequeño nacido con su felicidad anterior y cuyo porvenir era todavía un enigma. Frecuentemente hizo saber a Serpiero las bellas cualidades que poseía Leonardo. Estaba completamente convencida de que aquel se sentiría orgulloso lo mismo que ella. Adoptó la costumbre de utilizar a los mismos informantes para hacer saber a Serpiero los progresos del niño. Simplemente su gusto, sin ninguna mira interesada. Simplemente para su gusto, sin ninguna mira interesada. ¿Qué pensará más tarde de mayor Leonardo da Vinci de sus padres? Sabemos que se creía más parecido en lo físico y en el carácter a su madre que a su padre, y que atribuía a la bondad de aquella la gran facilidad que tenía para agradar, lo mismo que el genio que le hacía diferente de su aristocrático padre. Pero volvamos nuevamente a la infancia de Leonardo da Vinci. Entre los 3 y los 4 años, más o menos, ocurrió un cambio trascendental en su vida. Don Alviera no había tenido hijos y comenzó a pensar en la idea de aceptar como hijo al pequeño Leonardo. Serpiero reconoció al niño que en adelante vivió como hijo del matrimonio. En efecto, sabemos por un documento de 1457, un padrón de impuestos florentino, que Leonardo, de 5 años, hijo ilegítimo de Serpiero, vivía como miembro de la familia da Vinci.
Es fácil comprender que Catalina realizó el gran sacrificio de separarse de su hijo para asegurarle un porvenir desahogado y una elevada educación. El bien de su hijo le importaba más que el suyo propio. Por otra parte, el niño no quedaba en manos desconocidas. Leonardo fue acogido en el hogar paterno con los brazos abiertos y empezó a recibir la educación que se acostumbraba a dar a un hijo único, mimado y dotado de una gran inteligencia y una cautivante simpatía. Don Alviera era todo lo contrario de lo que solemos imaginar cuando pronunciamos el nombre de madrastra. Era muy joven y además se mostró cariñosa y dulce, lo mismo que la madre de Ser Piero, Nonna Lucía. Nonna quiere decir abuela. Leonardo disfrutó de todas las ventajas de una alta posición y aprendió a tratar de igual a los hijos de los nobles y de los altos burgueses, cuyo ambiente frecuentaba la familia. El niño en su nueva familia fue feliz, en toda la extensión de la palabra, menos mal, pero al mismo tiempo sufría una desgarradura irreparable, que marcaría toda su vida. Jamás en toda su niñez volvió a ver a su verdadera madre, Catalina, ni a gozar de su ardiente amor, que había llenado sus primeros años de una extraña y luminosa intensidad. Aparentemente se desprendió de su madre campesina. Su integración en el hogar de su padre fue muy satisfactoria, pero en lo más profundo de su alma quedó grabada la memoria de su vida anterior y, en primer lugar, el recuerdo de su madre, como objeto de absoluta satisfacción. Vaya por Dios, las etapas naturales por las que un niño se va situando en el mundo y va tomando distancia de su madre hasta poder sumar a esta otros seres queridos, fueron bruscamente cortadas con el cambio de hogar. Parece que Leonardo asimiló bien el cambio de situación, o por lo menos no hay referencias que la separación de la madre le provocara ningún tipo de trauma o violencia. En el nuevo hogar recibió tanto por parte de su padre como de su madrastra toda la clase de cuidados y atenciones. El afecto le rodeaba, pues incluso sus tíos solían jugar con él. Sin embargo, parece que su educación fue un tanto superficial y precipitada. A ello contribuyó su inteligencia excepcional para aprender y su natural impaciencia para sortear los temas que no eran de su agrado. Quizá, a ver un momentito, vamos a ver lo que me queda del capítulo. ¿Sí? Quizá, como todos los niños, su mayor deseo era corretear libremente por el campo. Según Hay Williams, desde muy niño se aficionó a coleccionar los objetos que le gustaban o le interesaban, como pieles de serpientes, piedras raras pulidas por las aguas, huevos de pájaro, esqueletos de animalitos, insectos ensartados en alfileres, renacuajos y plantas raras. No quería, escribe al aludido autor, que nadie entrara en su habitación, aunque en aquellas condiciones pocos deseaban hacerlo. Lo que no podía llevarse a casa de sus excursiones lo dibujaba allí mismo. Debió de tratar infinidad de apuntes de las cosas
que se amontonaban en su habitación, porque llegó un momento en que Maese Piero, al examinar cuidadosamente las obras de su hijo, empezó a preguntarse si el muchacho no debería más bien dedicarse a una profesión artística. De lo que fue su infancia en Vinci y sus correrías por los escabrosos montes que aprisionan el valle de Luca, escribió Leonardo en cierta ocasión: después de haber recorrido cierta distancia entre las rocas enhiestas, llegué a la entrada de una cueva enorme, ante la cual permanecí durante un rato estupefacto. Súbitamente advertí que se había despertado en mí dos emociones: temor y deseo. Temor de la cueva oscura y amenazadora, y deseo de ver si podía descubrir en ella alguna cosa maravillosa. El más importante biógrafo de Leonardo, autor célebre Vida de artistas ilustres, Vasari, dice de la primera juventud de Leonardo lo siguiente: su humor caprichoso e inquieto es lo que le impidió hacer los más grandes progresos en las artes literarias. Comenzaba muchas cosas y después las dejaba. Mostró un interés muy vivo en las matemáticas. Las dudas, las dificultades que planteaba, confundían a su maestro. Estudió la música y enseguida sobresalió en ella, con un sentimiento lleno de impulso y de buena gracia. Cantaba divinamente acompañándose con la lira, improvisando a la vez la letra y la música. Pero desde esa época, aunque atraído en muchas direcciones a la vez,